Qué bueno volvernos a encontrar por medio de este canal. Bendecidos de Dios. No olvidemos compartir, suscribirnos para que este mensaje llegue a más personas. Vamos a mirar las reflexiones de la lección que nos arroja en esta importante reflexión familiar, y por eso el título de esta lección es ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? Así que te invito a orar allí para pedir la dirección divina. Oremos. Señor y Dios, gracias por permitirnos conectarnos a través de la oración y a través de estos medios audiovisuales para poder conocer un poco más y poder reflexionar como familia, que siempre necesitamos de ti para que tú nos puedas ayudar en cada paso y poder cumplir los sueños que tienes para todos. Bendice todas las familias, bendícenos y acompáñanos, lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo hallar descanso en los lazos familiares? Y la lección de esta semana nos deja por lo menos dos impresiones interesantes. Una de ellas es que no importa las pruebas que nos sobrevengan por la situación difícil que estemos atravesando, siempre hay que considerar que Dios no abandona a sus hijos y que su amor nunca mengua, nunca cesa, sea la situación que estemos pasando. Y en segundo lugar, que cada prueba, cada circunstancia muy difícil, por muy apremiante que sea, hay que comprender también que Dios utiliza todo para algo mejor. Muchas veces no comprendemos el por qué, pero realmente hay un para qué. Y siempre es una consigna interesante saber por qué estoy aquí, por qué estoy pasando por esto, por qué estoy en el hospital, por qué estoy... Todo es para un propósito, para darle gloria a Dios. Así que vamos a mirar a través de esta interesante reflexión cómo hallar descanso en los lazos familiares, sabiendo que las familias, la mayoría de las familias, son disfuncionales, tienen sus problemáticas, tienen sus dificultades, y teniendo en cuenta a José, un joven que nació allí con diferentes situaciones que estaban en contra de él. Y vamos a mirar por lo menos allí en el libro de Génesis, te invito allí con Biblia en mano, libro de Génesis, el capítulo 37 de Génesis, encontramos la siguiente declaración. El verso 2 nos dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Por ser aún joven, estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, esposas de su padre, y José contaba a su padre la mala fama de ellos. Aquí vemos unos detalles de esta familia. Resulta que Jacob, en el pasado, se casó con dos hermanas que no se la llevaban muy bien, y de allí empiezan las rivalidades, y estas dos hermanas, compitiendo por más hijos, por la que más hijos pudiera darle a Jacob, tienen sus criadas, tienen sus siervas, y entonces hacen con ellas este proceso de tener hijos y tener más hijos y más hijos, y la que más tuviera, pues esa creía que era la que tenía más felicidad o el corazón de Jacob. Pero notemos que esto acarreó mucha problemática, porque son varios hijos, por lo menos 13 hijos, incluyendo a José, y por lo menos 4 mujeres que son las progenitoras de estos muchachos.
Así que notemos que el verso 3 del capítulo 37 nos dice: Israel o Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, teniendo en cuenta esto, dice la palabra de Dios que Jacob amaba más a José y a sus otros hijos. Y esto crea muchos daños cuando hay varios hijos. Cuando el uno dice: es que mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, es que todo esto crea inestabilidad. Por eso es necesario a los que son padres que quieran a sus hijos por igual, ámenlo por igual. Si hay regalo para uno, para tres, dele a los tres. Si solo hay para uno y los dos más quedan así mirando, es mejor abstenerse, porque es mejor tener un equilibrio en darle ese aprecio, ese amor a los hijos por igual. Así que notemos que le dio una túnica de colores a José. Esa túnica debió haber sido para todos sus hijos, porque todos debieron de haber sido amados por igual, pero lamentablemente Jacob se va con amor hacia su hijo, le demuestra ese cariño y no le importa el sentir de los demás hijos. Y los otros hermanos de José empiezan a tenerle celos, envidia, y empiezan a surgir sentimientos contraproducentes. Y para anexar, José dice que informaba a su padre todo lo que ellos hacían, así que más todavía, más desprecio de parte de sus hermanos hacia José. Así que una familia disfuncional es una familia donde pueden haber varios quizás familiares, que el uno nació en tal parte, que después se fue a vivir a otra parte y que ya no está con el progenitor del menor, y que después viene otra persona, y la cantidad de situaciones empiezan a crear disfunción, problemas en el hogar, convivencia, muchas situaciones que hoy en día vemos que se están polarizando en el mundo. Así que ya sabemos parte de la historia. Dice que José tuvo sueños y se los contó a sus hermanos. Por ejemplo, soñó que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia él, y sus hermanos, su padre, se sentía perturbado, y sus hermanos más le aborrecían, dice la palabra. También dice que las espigas se inclinaban ante él, dando a entender que eran 11, con él 12 quizás se inclinaban, y eso hacía que sus hermanos le tuvieran más desprecio. Así que esto no ayudaba para nada. Claro que los sueños de José no eran inventos de él, eran sueños realmente que los había tenido y él los contaba. Así que voy a compartir tres consignas de esta importante lección acerca de la vida de José y sus hermanos. La primera consigna es que si nuestros sueños, pase lo que pase y venga lo que venga, si nuestros sueños son de Dios, jamás podrán ser destruidos. Así es que los hermanos de José intentan, ¿cierto?, en su enojo, en su terrible malestar contra José, dice que intentan matarlo. Eso lo dice el capítulo 37, el verso 18. Dice que cuando ellos lo vieron en una oportunidad de lejos que venía hacia ellos, dice que querían matarlo y dijeron: ahí viene Alias, el soñador. El verso 20. Ahora pues matémosle y echémosle en alguna cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ya le tenían el alias el soñador.
está soñando mucho y quiere que nosotros nos inclinemos. No, Señor, vamos a matarlo, ya no lo soportamos y nos lo vamos a quitar de encima. Pregunto, ¿José murió a mano de sus hermanos? No, porque cuando Dios interviene aún en medio de problemas, si nuestros sueños son de Dios, jamás podrán ser destruidos. No sé qué sueño tengas en la vida. Puede ser un sueño aquí en la tierra, terrenalmente, lograr un objetivo, querer proyectarse hacia cosas. Pero si colocas a Dios en el primer lugar, tu sueño se hará realidad. Jamás podrá ser destruido. Así que vamos a mirar en el segundo aspecto. Dice que José fue vendido por sus hermanos y cambia el rumbo de la historia. Según en manos de los hermanos de José, José debió haber muerto, pero no murió porque Dios intervino y cambia el panorama de la historia. No es casualidad, no es coincidencia. Dios permite que José vaya por otro rumbo porque tenía un plan para él. Y sabemos que José empezó a tener descanso realmente a medida que tomaba una gran decisión en su vida. No sabía lo que le esperaba, pero mientras fue vendido por sus hermanos, mientras se despachaba hacia tierras desconocidas, como en este caso Egipto, José empezó a llorar descontroladamente y empezó a sentirse muy mal. Había sido un niño mimado, un niño consentido, pero no todo estaba mal, porque su padre Jacob, a pesar de que lo mimó tanto y le dio tantos privilegios, hizo algo que quizás salvó este comportamiento de José. Y dice que empezó a recordar las historias que su padre le contaba de niño, a más temprana edad. Historias de cómo luchó con el ángel de la guarda, cómo luchó con sus enemigos y cómo Dios lo libraba de la muerte. Y estas historias empezaron a rebobinar su mente y empezó a traerlas a colación y se empezó a llenar de ánimo. Y dice allí que empezó a hacer un trato con Dios y se entregó de alma y corazón a Dios para que Él dirigiera el rumbo de su vida. Y exclamó hacia sí mismo: si Dios estuvo con mi padre, hizo todas estas maravillas, yo también quiero que Dios sea conmigo. Así que le prometió fidelidad a Dios con el fin de que Dios estuviera con él. Qué bonito, qué bueno saber esto, que aunque cambie el rumbo de nuestras circunstancias, nosotros no debemos de ir hacia el pasado, ir por otra dirección contraria, empecinarnos en caer, capa caída, no me salieron las cosas, renuncio, voy a la vida antigua. No, es para que todos nosotros logremos encontrar ese refugio, ese descanso, no en los placeres del mundo, en el licor, en el vicio, no. Uno encuentra verdaderamente descanso cuando yo me desahogo con Dios y cuento con Dios. Así que cada uno, así como José, debe tomar decisiones personales de contar con Dios. Y esta fe y esta espiritualidad no se transmiten genéticamente. Esto es una decisión personal. Puede que un hermano se haya ido por un camino, mis padres por otro camino, mis abuelos por otro camino. La decisión es personal. Me voy con Dios aunque la gente se vaya con Vicente. Alguna frase dice así, que la gente va para donde va Vicente. No, yo voy por la ruta de Dios que Él tiene para mí. No es fácil. No es fácil andar en este mundo, pero es seguro andar con Dios. Así es que
entendemos que José se fue para Egipto, por lo menos pasaron 10 años allí, y de ser un muchacho privilegiado, un muchacho mimado, un muchacho tranquilo, pasó a ser un esclavo, pasó a ser un joven mandado. Así que la autoestima de José, aunque le pusieron precio de esclavo, verdaderamente el valor de José ante los ojos de Dios era incalculable, igual que por nosotros. Tenemos un precio ante el mundo, por el estatus, por lo que tengas, por lo que eres, quizás te ofrecen y tienes un valor de interés hacia el mundo, pero el valor ante los ojos de Dios es incalculable porque Dios nos amó tanto que fue capaz de dar la vida de su propio Hijo para salvarnos. Así que José, aunque fue vendido como un vil esclavo por 30 monedas de plata, realmente Dios sabía el valor y el potencial que él tenía, y es por eso que Dios nos ve a nosotros con gafas teñidas de gracia. No nos mira como nos ve los demás. Así que es importante comprender que aunque José fue comprado, fue llevado a la casa de un oficial, dice que José tenía algo interesante y era que Dios estaba con él. Dios lo respaldó, porque José hizo un trato con Dios de que le iba a ser fiel, de que lo iba a acompañar en este viaje y que iba a estar con él, le iba a ser fiel, y Dios también empezó a tener en cuenta a José siempre. Aún de esclavo en la casa de Potifar, dice que José lo que tocaba florecía porque Jehová Dios estaba con José. Y eso nos lo dice el capítulo 39 de Génesis. Dice que Potifar, este oficial, no se preocupaba de nada de José, solo por lo que comía. Y José le estaba yendo bien, pero había algo que había que pasar allí. Así que la segunda clave que se me pasó por alto en cuestión de momento es que pase lo que pase y venga lo que venga, siempre lo único que le queda a un cristiano en esta vida se llama Dios. Siempre Dios es lo que queda, así nos abandone la familia, los hermanos, la prueba que pasemos, seamos vendidos, pasemos por las pruebas que pasemos, siempre recordar que lo único que nos queda en esta vida es Dios. Con Dios salimos adelante, con Dios reiniciamos todo, con Dios no perdemos sino que ganamos. Así que no es el fin del mundo cuando viene una prueba. Sí es dura la prueba, es complicadísima, pero con Dios salgo adelante, con Dios me proyecto. Así que José va a parar allí en la casa de Potifar, empieza a prosperar, todo bien, pero debía pasar por una prueba. No todo era color de rosa, empezó a ascender, pero muchas veces personas que empiezan a progresar, cualquiera sea, digamos, el cargo, la posición, empiezan a tener olvidos, empiezan a olvidarse de dónde vienen, quiénes eran, empiezan a olvidarse principalmente de Dios. José pudo haber hecho esto, bueno, me está yendo bien, bajo la guardia, porque venía la tentación, lo estaba observando, le estaba mirando cómo era. Y dice que el capítulo 39, el verso 6, dice la palabra de Dios que José era de hermoso semblante y bella presencia. Y no era un esclavo mueco, no era un esclavo calvo, no era un esclavo feo. Dice que era un esclavo agradable, simpático. Y el verso 7 dice que la esposa de su amo puso los ojos en José y le dijo: acuéstate conmigo.
Pudo haber caído José, pero no cayó. ¿Por qué? Porque mantuvo los principios, la norma elevada de Dios por encima de la tentación. Y podemos decir que así, aunque José no era un esclavo feo, tampoco podríamos decir que la esposa de Potifar era fea. Posiblemente era una mujer hermosa, pero con malas intenciones, una mujer comprometida. Y sin embargo, José contestó de manera íntegra: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y al principio intentó zafarse, dándole explicaciones a la mujer y decirle que no se podía por esto, por aquello. Pero esta mujer no veía, no escuchaba, no razonaba, solamente parecía un pulpo allí queriendo tener a José. Pero José no le tocó sino salir corriendo. ¿Sabes? Muchas veces nos quedamos dando explicaciones ante la tentación. Nos quedamos dando explicaciones como lo hizo Eva con la serpiente, o sea, el diablo, y terminó allí atrapada. ¿Saben? No le demos entrevista al enemigo, no le demos cabida al enemigo, dándole explicaciones de nuestra fe, de nuestros principios. ¿Por qué es malo esto? ¿Por qué es que su iglesia o es que le prohíben tal cosa? Eso no tiene nada de malo, venga para acá. No, cuando no se puede ya sino cortar y salir dejando allí al enemigo con estas insinuaciones o tentaciones. Saben, José se alcanzó a imaginar dos caminos, uno de secretos, de prosperidad, de privilegios con esta mujer. Nadie sabía lo que estaba pasando, nadie los iba a ver, pero su conciencia sabía que estaba en pecado con Dios. Y había otro camino que él se imaginaba, era el camino de la persecución, de la calumnia, de la pena de muerte. Y sabía él que si despreciaba a esta mujer podría vengarse. Pero no le importó correr el riesgo. Dice que dejó a esta mujer quizás con algo de su ropa en sus manos. Ella empezó con sus ojos, con su cara de tragedia, una mujer llorando, escurrida allí sus ojos de lágrimas, y verla en esas condiciones, cualquiera podría decir que pesar de esta mujer, mire lo que le hicieron, ese es un depravado. Pero la verdad era otra. Aunque esta mujer inventó todo esto, sabemos que podría José haber muerto, pero Dios estaba con José y no iba a permitir que su hijo muriera, pero sí fue a la cárcel. Una prueba más. Poder decir, pero yo por qué estoy aquí, yo qué hice, por serle fiel a Dios me está pasando esto, ¿por qué? Y pudo haber renunciado, haber dicho, no, Dios me abandonó, culpa de Dios, no. Dice que José estaba allá en la cárcel, pero tenía descanso en su alma porque sabía que había hecho bien las cosas. Así que en la cárcel aún todo lo que José hacía, administraba, aún en la cárcel, dice que prosperaba. Y dice que un copero, un panadero tuvieron un día sueño, se los contaron a él y José interpretó estos sueños y dijo que en 3 días el faraón iba a resolver el caso de los dos y que solo uno, o sea el copero, iba a volver a su cargo y que el otro iba a ser ejecutado. Y le dice al copero, acuérdese de mí, háblele al faraón para que me ayude con mi caso. Dice que el copero salió, pero se olvidó del encargo de José. Y pareciera que José estuviera abandonado. No tenía alternativa, no tenía solución. Pero sabemos que no era el tiempo de José, no era en el tiempo en que uno piense que va a lograr las cosas. Siempre contando y teniendo paciencia con las cosas de Dios. Dios tiene tiempos perfectos. Él no se atrasa ni se adelanta. Él siempre llega a tiempo. Y ya después de esto, pasaron unos años. José sigue allí en la cárcel. Y el faraón empieza a tener unos sueños, nadie se los interpreta,
Así que lo mandan traer. José interpreta el sueño, quizás con el pensamiento de decir, yo creo que me van a pagar de la siguiente manera si hago este favor. Dios me va a ayudar y voy a salir de aquí de la cárcel, es lo menos que espero. Pero saben, Dios tenía otro maravilloso plan, y allí en el capítulo 41 notemos que más bien, sí, en el capítulo 41 notemos lo que dice el verso 37. El consejo pareció bien al faraón y a sus siervos. O sea, José interpretó el sueño y dio unas recomendaciones de cómo lograr abundancia en los 7 años para hacerle frente a los 7 años de escasez. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿hallaremos a otro hombre como este que tiene el Espíritu de Dios? Y dijo el Faraón a José, ya que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás a cargo de mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo, solo yo seré mayor que tú en el trono. Extraordinario. José no se lo esperaba, José no se lo imaginaba, pero ¿quién estaba obrando detrás de esta historia? Dios. Y lo sacó de la esclavitud, lo sacó de la cárcel para elevarlo, lo estaba preparando para elevarlo a un cargo superior. Y allí iba a ser el segundo después del faraón, el gobernador de toda la tierra de Egipto. Así que José tenía este final en su vida, pero había algo que también lo inquietaba, y era la situación de su familia en Canaán, sus hermanos. Y dice que vino el hambre después de los 7 años de abundancia, vino el hambre y sus hermanos se aparecieron. En resumen, dice que sus hermanos se inclinaron ante él. Al principio no sabían que era José, pero cuando se enteraron, no tenían dónde meterse, estaban súper arrepentidos, pero José los perdonó de corazón. ¿Se cumplieron los sueños que tuvo José? Sí, se cumplieron. Porque si nuestros sueños son de Dios, jamás podrán ser destruidos. Así es que si aplicamos esta historia en la vida de nuestro Señor Jesucristo, también tiene sus conexiones. El sueño del Padre es salvar a la humanidad, y compartió este sueño con el Hijo. Y el Hijo vino a dar la vida por nosotros. Desde pequeño, desde que nació, se hizo bebé. El enemigo lo quería matar. Pero el plan de Dios siempre triunfa por encima de los terribles males del enemigo. Así que ese sueño no fue frustrado. En realidad, Jesús cumplió con venir y dar la vida por nosotros en sacrificio. En segundo lugar, lo único que tenía José en el Via Crucis hacia Egipto, cuando no tenía a dónde ir y despojado de su familia, lo único que tenía era Dios. ¿Saben? En Jesús, cuando vino aquí a la tierra, no tenía casa, no tenía riquezas, no tenía nada, porque se despojó, pero sí tenía algo maravilloso, y era que tenía a Dios, dependía de su Padre Celestial. Y por último, José mantuvo una fiel integridad ante los ojos de Dios. Dice que logró salir airoso de la tentación y triunfó, y fue elevado para servirle a Dios y salvar a su familia. Cristo, nuestro Señor, también tuvo una fiel integridad, fue probado, fue tentado, fue acosado por el mismísimo enemigo, pero aún así se mantuvo fiel a su integridad ante los ojos de su Padre Celestial. Y es por eso que, gracias a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, hoy día nosotros estamos reconciliados con Dios. Por eso la invitación es que querramos a nuestras familias, aceptémoslos tal y como son,
tienen cada uno sus detalles, sus dificultades, sus caracteres, pero recordemos a quién servimos, a quién debemos buscar personalmente, en quién debemos creer, que es nuestro Dios. Y Dios nos dará suficiente amor para amar a nuestro prójimo, más cercano, que es nuestra propia familia. Así que bendiciones para todos y que sigamos aprendiendo de estas maravillosas enseñanzas y que logremos encontrar el descanso, sabiendo que Dios está con cada uno de nosotros, ayudándonos a salir preparados y poder ser un canal de bendición para las familias que nosotros representamos. Dios les bendiga y no olviden, mis apreciados, tener esa preparación con Dios. No olvidemos contar con Dios, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, así como lo fue en la vida de este gran personaje llamado José. Dios te bendiga. Bendiciones para todos.